En esta ocasión vamos a armar un circuito flip-flop 74L76. Esta compuerta tiene dos flip-flop integrados. También los materiales que vamos a usar serán los jumpers, baterías de 5 voltios. En este caso serían 4 baterías de 1.3 voltios. Utilizaremos también una tabla de nodos, dos LEDs, una para cada salida del flip-flop. La compuerta anteriormente mencionada, la 74LS76, compuerta flip-flop. La resistencia, vamos a ocupar también 5 resistencias o 6 resistencias de 1 kilo ohm y un pulsador normalmente cerrado. En este circuito estaremos utilizando especialmente el flip-flop JK, debido a que nos permite el efecto de bascular cuando sus dos entradas J y K están en alta. Este flip-flop también lee flancos de subida debido a su símbolo, que es un triángulo dirigido hacia la derecha, o SLK dirigido hacia la derecha. Ahora bien, explicaremos más detalles en el video. Esto es un generador de dos estados lógicos con almacenamiento temporal llamado flip-flop JK. En este circuito integrado lleva dos de ellos en su interior. Escogemos uno para entender su trabajo. Los pines de alimentación son el número 4 a positivo y el número 11 a negativo. Estas compuertas flip-flop llevan tres entradas lógicas en donde la letra J significa grabado. Esta sería la entrada de pulsos de reloj, la letra K para borrar datos y dos salidas en donde esta es la salida principal normal y esta la salida invertida. Entonces en las salidas colocamos diodos LEDs para ver el proceso de datos. Cada LED con su respectiva resistencia y se polariza a negativo. Un LED de color rojo para la salida principal y el otro de color azul para la salida invertida. Este flip-flop tiene su tabla de verdad para manipular los datos de almacenamiento de información y se nos aconseja colocar todo a negativo para empezar a manipular los datos. Usaremos dos resistencias de 1 kilo ohmio para colocar a negativo las entradas J y K. Primero la letra J, que es el número 14, y luego la entrada K, que es el pin número 3. La entrada de pulso llamada clock permite manipular los datos que vamos a almacenar. Para usarlo aplicamos un pulsador a negativo con una resistencia en reposo a positivo y eso me va a permitir enviar pulsos de carácter manual y ver cómo actúan los datos. Esta es una entrada invertida, una característica parecida de la compuerta inversora NOT, y esta nos permite habilitar el flip-flop para procesar los datos. Con positivo lo habilitamos para trabajarlo. Esto sigue siendo una compuerta lógica y su alimentación no debe exceder de los 5 voltios. Pero un detalle muy importante, esto sucede muy a menudo y si usas una fuente que genera mucho ruido eléctrico, entonces esto es algo inevitable que suceda, que genere inestabilidad en el circuito, sobre todo si es digital, y es por esa razón que los LEDs se están alternando involuntariamente. Solo asegúrense que el LED principal se encuentre apagada y el LED de la salida invertida se quede encendida. Esto les ayudará a entenderlo la primera vez. Bien, empecemos a manipular datos. Según la tabla de verdad, en este momento se quedará en la salida invertida porque las entradas J y K están con los bits ceros y no hay señales de pulso. Si queremos activar la salida principal, debemos enviar un bit 1 o corriente positiva en la entrada J. Lo haremos con un cable del mismo color del LED y lo conectamos a positivo. Una vez conectado, notarán que todavía no se activa la salida principal, pero esto es porque está esperando alguna señal de pulsos para procesar ese bit. Así que generamos un pulso y ahora sí se activó la salida principal con el LED de color rojo. Ahora, ¿qué pasa si yo retiro la señal que envía este cable hacia la entrada J? Vamos a retirarlo. Observarán que va a mantener ese bit que inyectamos en la salida principal. Por lo tanto, lo que está haciendo prácticamente es almacenar ese dato.
Si quiero activar el diodo azul en la salida invertida y borrar ese bit principal, debo aplicar otro bit positivo o bit 1 en la entrada K. Esto lo haré con otro cable de color azul. Lo conectamos en la entrada K hacia la corriente positiva. Enviamos otro pulso para procesar ese dato y verán que el bit principal se borra y volvemos a la salida invertida. Ahora, ¿qué pasa si enviamos los dos bits positivos o bit 1 en las dos entradas J y K? Vuelvo a conectar la entrada J, ambas entradas conectadas a positivo. Ahora enviamos un pulso y observaremos definitivamente se está alterando las salidas por cada pulso que envío. Y según la tabla de verdad, obviamente cuando se recibe una señal de pulso y ambas entradas están conectadas recibiendo el bit 1, va a cambiar aleatoriamente las salidas invertidas y la principal. Este pin llamado clear o borrado en general, a diferencia de la entrada K, si la conectamos a negativo, bloqueará todas las funciones que vimos en el flip-flop y mantendrá un bit en la salida invertida. Como dijimos antes, almacena temporalmente los datos aun si retiramos las entradas J y K. Pero obviamente si retiras la alimentación, se va a borrar la información y volverá a empezar de nuevo.